Bueno chicos, buenas tardes a todos. La intención de este video va a ser el explicar la aplicación de la conversión analógica digital. Les recuerdo que la conversión analógica digital lo único que hace es coger o tomar un voltaje, el voltaje que admite el conversor analógico digital, y convertirlo en un número equivalente. Debe ser proporcional. ¿Sí? O sea, debe ser lineal, tiene que ser lineal esa conversión. En este caso, sabemos que cuando hay 0 voltios en la entrada del conversor analógico digital, en nuestro caso estamos trabajando con Arduino, que tiene Arduino 1, que tiene una Atmega 328P. Cuando hay 0 voltios en la entrada del analógico, se convierte al número 0. Cuando ingresan 5 voltios, él lo convierte en 1023, y así en cualquier rango él lo convierte en un número que es proporcional. En este ejemplo le voy a explicar, por ejemplo, si yo quiero saber cuántos son 3 voltios, qué número equivale a 3 voltios, pues vamos a saber. Es importante saberlo porque este número que está aquí es el que yo voy a poder manipular. Nuestro sensor va a convertir una variable física en voltaje. Entonces, hay diferentes tipos de sensores. Este es de tipo analógico. Hay otros sensores que internamente toma la variable física e internamente lo convierte en número. Internamente lo hace. Y ese número lo transmite de manera serial, comúnmente. En este caso vamos a traer con los sensores analógicos, es decir, que tienen sensan la variable, en el caso por ejemplo temperatura, y lo convierten en voltaje. ¿Listo? Bueno, para saber cuál es el bit menos significativo, es decir, desde el valor 0, cuántos milivoltios necesito para pasar al número 1 en el conversor, debemos tener en cuenta saber cuál es el voltaje de referencia, es decir, el voltaje máximo, en este caso son 5 voltios para el Arduino, y la resolución del conversor. Arduino trae un conversor de 10 bits, hay conversores de más resolución, de 12 bits, de 16 bits. Sí, les comentaba que entre más resolución, pues son más costosos. En este caso, con 10 bits es suficiente para lo que nosotros requerimos trabajar. Entonces, ¿cómo calculamos cuántos milivoltios equivale a un solo paso? O sea, ¿cuántos milivoltios hay que cambiar para pasar de 0 a 1? O de 1 a 2, de 1 a 2 a 3. Después simplemente dimos 5 entre los 1024, que son 2 elevado a la 10, y tenemos un valor de 4.8828 por 10 a la menos 3 voltios, o lo mismo que 4.8828 milivoltios. Es decir, que si yo tengo un voltaje 0, está mostrando el conversor 0, y si subo o supero los 4.88 milivoltios, él cambia a 1. Si incremento otros 4.88 de más, o sea, sería más o menos 9, algo, casi 10, pasaría al número 2, y así, a medida que va subiendo el voltaje, va incrementando el número hasta llegar a 1023. Les recuerdo que el 0 se cuenta, va de 0 a 1023. Bueno, ahora, aquí planteaba ese interrogante. Bueno, 3 voltios, ¿sí? 3 voltios, ¿qué número es? ¿Sí? Para saber 3 voltios, ¿qué número es? Pues requerimos este valor, 4.88, y simplemente hacemos una reglita de 3, porque él es lineal, él parte desde 0. Decimos que 4.8828 milivoltios es un solo paso. 3000 milivoltios, ¿cuánto es? Yo pude haber colocado aquí 0.0048828 es 1, 3 voltios, ¿cuánto es? Pero entonces, bueno, preferí trabajarlo en milivoltios. Si trabaja aquí en milivoltios, aquí también milivoltios. Si se trabaja aquí en voltios, aquí también se trabaja en voltios. ¿Listo? Hacemos simplemente la regla de 3, despejamos 3000 milivoltios por 1 dividido entre 4.8828. Se dan cuenta, se cancela milivoltios de milivoltios. Viene quedando aquí, pues la unidad vendría siendo pasos. Serían 614.4 pasos.
Hay que tener en cuenta que él da números enteros, él no da 614.4, ni .5, ni .8. Da 614 pasa de 600 a 615, es un número entero. Entonces sabemos que aproximadamente 614 es el número 614. ¿Listo? Les explicaba en clase que vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero un potenciómetro que me va a estar conectado a los dos terminales extremos entre 5 voltios, o sea, referencia, y 0 voltios, y el pin variable, el pin que cambia de valor con respecto a los otros dos, lo voy a colocar en el pin A0. Y la idea es que en vez de que me muestre 0 a 1023, yo quiero que me muestre el número 0 a 100, que sea 0 a 100%, suponiendo que yo quiero mostrar en porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Esto es una ecuación de una línea recta. Yo necesito que él procese y muestre, mire que esta viene siendo la imagen, se viene haciendo Y, que Y se mueva en un rango de 0 a 100. Y este, que es el dominio de las X, viene siendo de 0 a 1023. Es decir, que cuando yo ingreso un número entre 0 a 1023, la salida varía entre 0 y 100. Eso se hace con una ecuación de una línea recta. Sí, cuando diga 1023 muestre 100, es decir, cuando yo aplique 5 voltios y él lo convierta a 1023, él debe hacer el proceso matemático y mostrar un 100. Cuando sea 0, pues 0. Entonces aquí tenemos una línea recta que cruza por el origen. Si recordamos, la ecuación de la línea recta es y igual a mx más b, ¿cierto? Donde m es la pendiente, x es la variable independiente y b es el cruce por 0. Y aquí sabemos que b es 0 porque cruza por y igual a 0. Entonces, aquí nos va a sobrar ese punto, no lo vamos a escribir. Nos viene quedando de esta forma, y es igual a mx más 0. Bueno, ¿cómo calculamos la pendiente? Si ustedes recuerdan, en clases de álgebra, habían varias formas de calcular la recta, ¿sí? Y entre esas estaba que si yo conocía dos puntos de la recta, yo podía calcular la ecuación de esa recta. Entonces nos vamos a apoyar en esos dos puntos. ¿Cuáles son los dos puntos? Si miramos aquí, este punto de coordenada viene siendo 1023,100. Y este punto de aquí, el origen, viene siendo 0,0. O sea, x, 1023, y en y sería 100 para este punto. Y aquí 0, 0. Planteamos esa ecuación, y2 menos y1 o y1 menos y0, como les parezca mejor, dividido entre x2 menos x1. Y queda planteado 100 menos 0, 1023 menos 0, y nos viene a dar un número de 0.097752. Bueno, en nuestro caso, nuestro Arduino, para no perder precisión, vamos a optar porque él haga la operación para que no se pierda la precisión. Entonces vamos a escribirle en la ecuación, esta ecuación que está aquí, es la ecuación de esta línea recta que está acá. ¿Sí? Entonces, simplemente vamos a escribir en el código esta ecuación, donde y va a ser la variable, le puedo llamar y, pero yo aquí creo que le puse dato, y x va a ser analog read, y en este caso voy a utilizar el pin A0. Analog read A0 es el número, es el proceso, es el resultado, eso va a ser un número que va entre 0 y 1023. Aquí hice un código sencillo para hacer la prueba. Entonces, en ese orden de ideas, dado que esto va a ser un número fraccionario, lo llamé dato, lo pude haber llamado con el nombre que yo quisiera, va a ser un número de tipo flotante, tipo float. Recuerden que esto trabaja en inglés, todo está en inglés. En vez de flotante es float. Bueno, digo float, yo sé que no se dirá float en inglés. ¿Listo? Entonces, este dato es tipo flotante. Aquí tenemos nuestra X en la ecuación, que es analog read A0, y aquí tenemos nuestra pendiente. Bueno, acá hay un detalle muy importante. Dado que esto es un número flotante, si yo escribo esto como 100 dividido entre 1023, 100 dividido entre 1023 como un número entero da 0, porque esa respuesta es 0,0
0.97. Pero si hago esta división entre estos dos números, como es un entero, va a dar 0 y 0, por lo que es convierta, va a dar 0. Entonces usted le va a dar allá en el Arduino, le va a dar 0. Entonces, ¿cuál es el truco ahí? Digamos que es un truco. Un truco es que todos los números estén expresados como flotantes. Entonces, para expresar el 100 como flotante, simplemente le coloco el punto 0 y al 1023 como punto, le pongo el punto 0. Bueno, en este caso, como no hemos visto pantallas ni nada, lo que vamos a hacer es mostrarlo a través de la consola serial. Entonces, yo por eso aquí, como voy a utilizar A0, pues debo configurar A0. Entonces A0 va a recibir voltaje, entonces va a ser configurado como un input, ¿cierto? Recuerden siempre que antes de usarlo hay que configurarlo, input, y voy a utilizar el serial porque quiero que lo veamos de alguna forma, quiero ver que ese dato me lo muestre. Entonces configuramos el puerto serial y le vamos a colocar una velocidad de 9600 bits por segundo. Ya aquí se hace la ecuación. Esta es la ecuación, ¿cierto? Esta que está aquí, ¿verdad? Mire, dato vendría siendo Y y analog react A0 vendría siendo X y eso sería la pendiente. Bueno, aquí sí hay que escribir por, yo no puedo escribir esto sin esto, tengo que decirle cuál es la operación, lo mismo esto. Y aquí a través del puerto serial estoy enviando el número que él calculó. Dese en cuenta que aquí dice serial print y serial print ln. Esto es una ln. Él imprime el número, ¿sí? Y continúa en la misma línea. Después imprime el porcentaje y baja una nueva línea. Es decir, él escribe, por ejemplo, si es 20 porcentaje y baja una nueva línea para escribir en la siguiente línea cuando él vuelva y haga el cálculo nuevamente. Y así lo va a hacer de manera indefinida. Voy a mostrarles el código. El código lo tengo por acá, reciente. ADC Arduino de 0 a 100. Entonces aquí está el código que copia ya. Hay una cosita, hay un detalle muy importante. Cuando ustedes copian este código, dense cuenta que estas comillas, a veces uno no se da cuenta y no sabe por qué. Estas comillas están inclinadas, vean. Esto lo hace el procesador de texto en el Word. La comilla que está primero la inclina hacia la izquierda y la comilla que cierra la inclina hacia la derecha. Si ustedes miran aquí esta comilla no está inclinada. Es decir, que para el Arduino esta comilla es diferente a la otra comilla. Si usted toma el texto, copia y pega, él va a copiar esta comilla. Entonces tengan muy en cuenta de que hay que cambiar la comilla inclinada por esta comilla recta. Esa comilla está sobre el número 2. ¿Sí? A veces pasa que uno copia códigos de internet o de algún libro y ese detallito a veces uno no se da cuenta de que las comillas son diferentes. Se queda uno loco buscando cuál es la solución sin dar con la solución. Bueno, dado que lo vamos a simular, lo que voy a hacer aquí en programa, exportar binarios compilados. No tengo ningún Arduino físico, lo voy a hacer en simulador. Voy a abrir Proteus, aquí estoy el de temperatura, voy a guardar cambios que lo estaba trabajando y voy a abrir el que he preparado de Arduino. Bueno, aquí hay un detalle que yo siempre les he comentado. Cuando, en mi caso, ya por experiencia, por orden, cuando trabajo simulaciones, el código le doy un nombre, por ejemplo aquí, y a la simulación le doy el mismo nombre. ¿Por qué pasa eso? ¿O por qué lo hago así? Porque a medida que vamos avanzando, van a darse cuenta que hay muchos códigos. Vamos a tener muchas simulaciones. Entonces, si usted necesita buscar una simulación que ya trabajó, no tiene ni idea. O sea, es muy complicado. Muy complicado. De pronto desde aquí yo puedo darle doble clic acá y mirar cuál es el código. Pero entonces la idea es que ustedes van armando circuitos y lo mejor es que usted sepa cuál es el código y cuál es el simulador. Si quiere cambiar o usar este método, pues dice archivo, guardar como y le cambia otro nombre y trabaja con otro para otro ejemplo. Bueno, vamos a probar. Aquí está en el 33%. Mira, aquí dice 33.04. Si yo varío, voy a ponerlo por aquí en 40.08.
Si quiero ponerlo aquí, vamos a ponerlo al 100%. Acá están en el 93, 94, 95, 99, 100. Tenemos el 100%, ¿cierto? Si aquí lo bajé al 17, está 17.01. Entonces, dése cuenta, él puede calcular. Si yo no le pongo el virtual, mire, yo no le pongo el virtual, ¿cómo sé yo? No tengo ni idea. No tengo ni idea de qué está haciendo, cómo lo está calculando. Entonces, para eso es el virtual, pero lo voy a deshacer. ¿Sí? Entonces, simplemente con el virtual estoy observando esto. Si ya quiero más precisión, aquí dice 1% y yo quiero que muestre 1.00. Entonces, empiezo a jugar con los números de la ecuación matemática, a ponerle un poquito más de dígitos hacia la derecha, ¿sí? Para mejorar la precisión, si yo quiero precisión, ¿sí? E igual aquí es tolerable, 0.98 a 1% está muy bien. Bueno, al grupo les coloqué esta tarea, una autoevaluación. Quiero que ya hagamos algo, esa es la aplicación. Quiero que yo ubicar un LM35 y con ese LM35 yo deseo que me muestre la temperatura, ¿cierto? Este es el circuito. Entonces, estas líneas que les voy a explicar aquí, estas rectas, simplemente son información. El sensor detecta temperatura de 0 a 150. ¿Sí? Es una manera gráfica de mostrar cómo se comporta. Y él va a exportar a través de su pin Vout un voltaje de 0 a 1500. Esto lo hace el sensor. Aquí simplemente se hace por explicación. ¿Qué debo hacer yo? Pues en mi Arduino voy a recibir, es un voltaje de 0 a 1500. Él no sabe que es un sensor de temperatura, él simplemente recibe voltaje, ni de temperatura, humedad, vibración, lo que sea. Él simplemente sabe que recibe un voltaje de 0,5 voltios o 1500 milivoltios. Entonces aquí está el problema a resolver. ¿Qué número corresponde a 1500? Ese es el ejercicio que hay que realizar. Simplemente van a hacer lo mismo que se hizo acá. En vez de 3000 van a hacerlo con 1500 y van a calcular el número. Cuando ya tengan ese número, ya sé que a 1500 es el número tal, en la ecuación del código van a colocar la pendiente de esto, viene siendo 150 dividido entre el número que le dé acá y lo colocan en el código. ¿Sí? Les voy a mostrar cómo me dio a mí. Voy a guardar cambios. ¿Sí? Vamos a acercarlo, voy a acercar el sensor. Es el que me interesa mostrar. Me doy cuenta que aquí está mostrando para 32.0, 32.25. Como le dije, ya ahí toca jugar con los dígitos para ver la precisión. Si quiero bajarle la temperatura, vamos a ponerla por ahí unos 15 grados. 15 grados. 15 grados, vean, 15.15 es, miren, 15.15 C. Es decir, que yo imprimí el dato y después imprimí espacio y la letra C. Le puedo hacer la esferita se hace con un número, hay un número que representa a ese símbolo. Después se lo estaré mostrando. Bueno chicos, ese es el ejercicio, la tarea es que usted hagan esto, que haga esto. Ese es el ejercicio que yo quiero que ustedes, por favor, trabajen. Ok, bueno muchachos, los dejo hasta ahí, chao chao.